Hola, buenas tardes. Hola, ¿me ves, Marcela? Sí, te veo perfecto, Flavio. Esperemos, son 19 en Buenas, punto. Esperamos buenas Hola. tardes. ¿Qué Buenas tal? tardes. ¿Cómo estás, Belénes, ¿no? En la- Belén. Sí. en- eh, Hola, ¿cómo están? Hola, Julio. Hola, Julio. Vamos a Hola, esperar Lara. ¿Todo tranqui? 3 minutos, más o menos, ¿Cómo una cosa andan? así, y lo iniciamos, ¿sí? Sí, perfecto. Hoy lo abrí antes, es más. Sí, hoy lo abriste, creo que un minuto antes. Un minuto antes, exacto, exacto. Es cierto, un minuto. Qué ¿Todo Sí, exactos bien? que somos. re temprano todavía. Claro, es temprano, sí. Por eso un poquito más y después vamos empezando. Hola a todos, ¿cómo están? Tenía el micrófono silenciado y hablaba y hablaba y hablaba. Ay, no te escuchaba. Hola, Suele Pablo. suceder. ¿Qué hace Pablo? Bueno, bien, muy bien. ¿Ustedes? ¿Todo Todo bien? bien. Bueno, mientras esperamos, Flavio, vos le das la posibilidad de compartir pantalla a Pablo y voy a Bien, empezar hablando yo de la parte de resultados, bien, pero bueno, ya después sigue él, bien. pero Lo dale que no, lo directamente que la no pantalla a sé. él después. Ah, bueno, perfecto. Lo que no, sí, tu voz va a salir. Perfecto. Lo único, decime, cuando empezamos, es un minuto. Esperemos 2 minutos. Sí, sí, Yo esperemos sé un que poco eso, porque es muy pronto, por sí. eso en las anteriores siempre entraba 1 o 2 minutos más como ¿viste? No generar esa ansiedad de que esperar a la gente, ¿sí? Sí, tal cual. Pero bueno, está bueno que la gente vaya entrando y vaya viendo que ya estamos también. No, 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 Que ya los se ve, estamos se ve que esperando, estamos, pero que ya se estamos. ve que estamos, se ve que estamos. Bueno, yo voy a agarrar, bueno, vamos a esperar a sonidos, vamos a esperar hasta hay 3 o 4, y ahí lo Sí, por lo largamos, ¿eh? menos hasta el 5, si siempre empezamos más tarde, sí. Por eso, Sí. esperamos hasta ahí 5. Así que si Sí, sí. quieren, muteen, si quieren nos saludamos, o bajen la cámara, lo que tengan ganas. Yo creo que mi ¿Cómo andas vos, cabeza. Flavio? ¿Estás en la cuarentena todavía? Sí, 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 sí. Es más, la locura que no se sabe es si es la cuarentena, si es de 7 días, porque es lo que dice Stambulian, y la que me llama diariamente, no diariamente, pero cada 2 días, me dice que es 10. O sea, fuera de que hagas un PCR al séptimo día, tiene que ser 10 días. ¿Sí? Eso, la verdad, ni en la televisión lo dicen. Pero bueno, mañana voy a llamar al centro de Stambulian y al centro ¿cómo se llama?, del ministerio, porque sinceramente, si en el papel de Stambulian que te dan son PCR el séptimo día, si es negativo, puedes trabajar tranquilamente, sin problema. Claro. Yo tenía entendido eso, Flavio, ¿eh? Yo había Sí, escuchado que yo eran también, siete No, no, pero días. bueno. yo lo tengo escrito en el papel que te Claro, da Stambulian con el hisopado rápido, ¿sí? O sea, claro. de antígeno. Pero bueno, la que me llama, no. Me lo dice ya la Ah, segunda vez que me lo dice, ¿me entendés? O sea, ah. y viste que Se quiere aparte asegurar de que lo entiendas. No, no, lo que pasa es que hoy, no sé en la televisión si ustedes vieron, pero realmente se están tomando medidas muy jodidas, disminución de vuelos, que la Con los que gente, viajan, claro. que los que viajan Sí, no, sí, no van sí. a admitir más de 600 Sí. ingresos. La posibilidad está de que directamente llevarlos a un hotel, aunque tengan domicilio. Sí, Claro. sí. Es Y que el Bueno, en pedí. otras tercero, partes del mundo es así. Vos llegás y te obligan a estar una semana en el hotel, no podés ir a tu casa. perfecto. Y el tercero era, que se pensaba, era que vos tenías que, si te ibas, tenías que estar 90 días afuera, antes de Ah, retornar. 90 días Afuera, afuera. afuera. Ah, no podés volver antes de los 90 antes de los días. 3 meses. No, no, cosas se han dicho, todos los días se Ah, dicen, mira, Sí. qué raro. si vos te Nosotros, imaginarías, un miembro del equipo que está trabajando en Cambridge, ahora vino, volvió a la Argentina, pero le dijeron 7 días, lo de mismo, lo porque te mismo dan que el vos. papel de Estambulián, ¿me entendés? Ya ahora cambió. Es más, todo es código de barra, o agarrás por ese teléfono, todo por teléfono. Y a lo último, si querés, te dan el papel o vos lo tenés por un mail. ¿Sí? Claro. Claro. Yo esperé el papel porque encima se espera, 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 vas haciendo es cola, cola, cola para cada cosa, ¿me entendés? Anteriormente, cuando yo viajé el año pasado, hacían esto, que era lo trucho, ¿no? Hacían que los de Cava
fueran a la carpa a hacerse un test rápido. Y los de AMBA salíamos directamente. Y te decían, esté en su casa 10 días. Claro. Esa es la situación. Pero bueno, qué sé yo. Estamos y 5, así que, bueno, somos Buenas 13 tardes. personas. Buenas tardes. Buenas noches o tardes a todos. Sí. Vamos a iniciar un nuevo capítulo, ¿sí? Con la coordinadora que lo tenemos en pantalla, ¿sí? Marcela García, de la Universidad Nacional de La Plata. Y bueno, yo creo que pocas veces pudimos tener una posibilidad de acceder a este tema, ¿sí? Siempre cuando hacemos tortas en los trabajos científicos, los que no tenemos un nivel superior, lo que hacemos es tortas simples, ¿sí? O sea, vamos sacando porcentaje nada más. Vamos a hablar hoy de las tortas y de las formas de practicar. Y ver qué tipo, o sea, yo estoy alucinado para ver qué tipo de tortas se pueden formar, cómo son cuando uno hace escalas o hace... todo eso que cuando uno lo mira en una revista o alguien da una disertación, uno no lo entiende. O sea, el que lo pasa rápido y da por sentado de que vos lo entendiste. Me puede poner cualquier cosa. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Así que, bueno, comparto pantalla. Acá. Perdón, me equivoqué yo. Espera un segundito. No, hice algo mal. A ver, fíjate si... ¿Vos, Marcela, tenés la voz? No. Yo sí tengo voz, pero no estoy viendo pantalla. Estamos viendo la... Pablo, ¿vos tenés voz? Propaganda del Gartner. Sí, tengo voz. O sea que están viendo mi pantalla. Sí, lo que no puedo es compartir entonces, pantalla. Perdón. Ahora sí, entonces. Espera, a ver. ¿Podés compartirla? No, todavía no. Pablo. Acá está. Perdónenme, fui yo. Fíjate ahora, Pablo. Ahí está, ahí voy a compartir. Ahí está. Ahora sí. Faltaría que lo pases ahí está. Ahora ahí sí. Está. Bueno, entonces vamos a empezar con la disertación o la charla de hoy, donde vamos a ver un poco, vamos a conectar lo que hablamos en la charla pasada, en realidad que habló más que nada Fernando, pero en la charla anterior estuvimos hablando de las formas que nosotros tenemos de decidir de cómo vamos a hacer un trabajo científico, de qué manera vamos a investigar lo que se nos ocurrió, lo que nos pareció interesante. Y una vez que programamos y ya decidimos y lo hicimos y recabamos datos, vamos a obtener resultados. Ahora, la manera en que nosotros decidamos mostrar esos resultados va a ser un camino con escollos, como vemos acá. Y eso no les pasa solamente a ustedes porque no se dedican a la investigación, nos pasa también a nosotros como investigadores. Decidir de qué manera mostramos los resultados va a ser determinante para llegar a la publicación de ese trabajo o a la comunicación o a lo que sea, a darle importancia a nuestro trabajo, para que la audiencia académica, que es la que va a ver el trabajo que nosotros hicimos, le dé importancia. Entonces, con los mismos resultados, nosotros podemos hacer un trabajo más o menos interesante. Y eso va a depender de cómo lo vamos a mostrar nosotros. Y hablando de eso, quería mencionar un poquito, remitiendo a lo que hablamos en la charla pasada. Yo sé que hablamos de la parte experimental, de trabajos experimentales, y que para los médicos que quieren hacer o investigar algo se les complica mucho hacer una parte experimental. Una de las opciones, como las mencionamos en la charla anterior, es utilizar lo que está publicado en la bibliografía como grupo control. A ver, cuando algo está publicado, lo tenemos que tomar como válido. Ahora, lo tenemos que tomar como válido siempre desde una actitud crítica. No significa que todo lo publicado sea cierto 100% o que nosotros vamos a tener exactamente la misma respuesta. Entonces, nosotros podemos utilizar como grupo control
datos que ya están publicados y aceptados, y nosotros generar modificaciones, y esas modificaciones, los resultados que obtenemos con esas modificaciones, compararlos con lo que ya estaba publicado. Y entonces eso nos va a permitir hacer un grupo experimental y un grupo control sin necesidad de que sometamos a nuestros pacientes a un mal tratamiento para hacer un grupo control. La otra opción, que es lo que quería marcar hoy, es que siempre tengan en cuenta la posibilidad de trabajar con otro grupo de colaboración. De hecho, Flavio, el trabajo que salió premiado y que tuvimos la suerte de que valoren, en parte fue por este trabajo en colaboración. Ustedes hicieron un trabajo excelente con la cirugía de los pacientes y nosotros pudimos recabar más datos en el laboratorio a través de la utilización de biomarcadores, en este caso de VGR. Pero no importa lo que sea, lo que digo es, cuando a ustedes se les ocurre investigar algo, siempre está bueno que se contacten con algún grupo de investigación y que hagan algún complemento en el laboratorio, porque les va a dar mucho más valor, les va a aportar datos que de otra manera son imposibles, y que es obvio que ustedes en el hospital o en la clínica o en el consultorio no... Marce, te silenciaste. Eso de mover las manos... o sea, ¿con qué grupo? Bueno, depende de lo que estén investigando. En la Argentina hay muchísimos grupos de investigación pertenecientes a las universidades, pertenecientes al CONICET, pertenecientes a instituciones privadas que estarían dispuestos a trabajar. ¿Cómo contactarlos? En parte, buscando publicaciones sobre el tema que a mí me interesa de autores argentinos. Entonces veo qué grupos de trabajo están trabajando en lo que yo estoy buscando. Y la otra forma es contactando a través de los congresos. En los congresos se junta la gente que trabaja sobre temas que les interesan. Y hoy en día quizás el valor del congreso no es tanto la novedad que presenta, que hoy en día, gracias a Internet, tenemos publicaciones constantemente y nos podemos actualizar constantemente, pero sí nos da la posibilidad de contactarnos con gente que trabaja en lo que estamos trabajando nosotros y compartir experiencias, y esas cosas son muy válidas y muy saludables para la investigación. Así que, nada, eso como consejo para que no queden desahuciados en el sentido de hacer un trabajo de investigación más del tipo experimental. Pueden hacerlo y pueden colaborar ustedes directamente. Hay que planteárselo. Bueno, y entonces pasamos a los resultados. Nosotros diseñamos un tipo de trabajo, un tipo de diseño experimental y llegamos a obtener ciertos resultados. ¿Cómo mostramos los resultados? Los resultados se pueden escribir nominalmente, pero en general para mostrar los resultados utilizamos gráficos y tablas. ¿Por qué? Porque es la forma más fácil de que la gente entienda lo que nosotros estamos mostrando. ¿Cómo decidimos que vamos a mostrar? Bueno, esto es parte de lo que queremos hablar. Acá tenemos un gráfico de torta, un gráfico de barras, una curva normal, tenemos unas curvas de predisposición, un gráfico de superficie, un gráfico de blog spot. Bueno, hay diferentes formas de mostrar los resultados. ¿Cómo lo vamos a decidir? En base a lo que queremos mostrar. Y hoy vamos a tratar de darles algunas pautas para elegir la mejor forma de mostrar lo nuestro, porque si nosotros no usamos el mejor gráfico, a veces nuestros resultados no se valoran tal cual los queremos transmitir. Y lo primero que tenemos, vamos a dar algunos tips para ver de los resultados, y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que todo lo que no suma molesta. O sea, los resultados tienen que ser concretos y objetivos, exactamente lo que encontré y lo que observé. Nada que nos genere ruidos, con segundas observaciones o cosas que no son claras. No, nosotros tenemos que mostrar los resultados concretos. Y esos resultados concretos tienen que estar mostrados, como ya dijimos, de alguna de las maneras, pero tampoco superponer y mostrar lo mismo de tres formas diferentes. O sea, si yo decido que mi mejor manera de mostrar los resultados es mediante una tabla, lo muestro mediante una tabla. No lo muestro mediante una tabla, los escribo al lado y aparte pongo un gráfico de barras. No, porque eso genera
que el interlocutor se maree cuando está leyendo y sobrecarga la información. Tenemos que decidir una y esa va a ser la ideal. No debe incluirse ningún elemento interpretativo. ¿Esto qué significa? Cuando yo hablo de pongo los resultados concretos, no explico nada, solamente pongo, observé tal cosa. Todas las interpretaciones y todas las comparaciones que podamos hacer, las vamos a hacer en el sector que sigue, que lo vamos a ver en la próxima charla, que es la discusión y las conclusiones, y la forma en que nosotros vamos a evaluar o vamos a interpretar lo que encontramos. Ahora, en el momento en que hablamos de los resultados, hablamos concretamente de lo que observamos, de qué resultados fueron los que encontramos. Y la forma de presentarlos es lo que nos va a llevar a que finalmente ese trabajo que nosotros hicimos, al que le pusimos tiempo y esfuerzo, sea aprobado o no por un editor que va a evaluar nuestro trabajo y que va a decidir si ese trabajo realmente aporta información valiosa o no, y no es de su interés, y bueno, y ahí también va a jugar lo que vamos a hablar en la clase que viene, bueno, en la clase digo yo, en la charla que viene, que es a dónde publico lo que yo investigué. Y eso también es parte de mis decisiones una vez finalizados los resultados. Y que las puedo tener, yo puedo tener algo en vista, pero lo voy a terminar de definir cuando yo ya tenga los resultados definidos y observados y hallados. Ahora, ¿cómo expreso los resultados? Para que los resultados, sobre todo en nuestra materia, que son resultados objetivos y concretos, no son, en general nosotros hacemos investigaciones más del tipo concretas, los tenemos que someter a un análisis estadístico. Todo lo que yo digo tiene que ser o no estadísticamente significativo. Eso significa que no es por azar que yo encontré diferencias. Significa que las diferencias son reales y están generadas por lo que yo hice. Eso significa que algo es estadísticamente significativo o no. Y para eso vamos a hablar entonces de lo que es la estadística y de qué tipo de estadística podemos utilizar para aplicar en los trabajos científicos, sobre todo los que puedan usar ustedes en la parte médica. Y para eso le voy a dar un poco la palabra a Pablo, que tiene mucho más experiencia en el tipo de estadística que pueden utilizar ustedes y que les es más práctica para utilizar. Bueno, gracias Marcela y Flavio, por permitirme formar parte también de este curso. A mí me ha pasado, como a muchos de ustedes seguramente, llenar planillas con datos de pacientes y estas planillas quedan guardadas en el olvido, en la computadora del hospital o en la personal durante años porque no sabía de qué forma podía yo expresar los resultados. Allá por el año 2005 más o menos me hicieron entender muchos de los docentes que están acá presentes que ya no podía agarrar, sacar la calculadora para determinar únicamente el promedio, sino que era hora de conocer un poquito más sobre estadística. Y sinceramente no es un tema que nos resulte fácil a la mayoría de los médicos. Por eso les quiero contar mi experiencia y cómo se pueden presentar los resultados con tablas, con gráficos y con significación estadística sin ser un especialista en el tema. Bueno, y averiguando cómo ir más allá de sacar con mi calculadora el promedio, me encontré con que existían muchísimos programas estadísticos. Acá esto es una suerte de ranking que existe, ¿no? Desde los más usados en la parte superior hasta los que ya casi ni se mencionan en los trabajos científicos. Ustedes si leen algún trabajo, no va a decir en material y métodos, fue procesado, los resultados fueron determinados mediante Excel. Bueno, eso es como algo que el programa Excel es un programa muy funcional, pero que es conveniente mantenerlo un poquito en la oscuridad, porque no nos da ese toque que nosotros necesitamos, que sí nos lo puede dar un programa estadístico. El segundo de los que está acá es uno de los más accesibles. ¿Por qué digo yo accesibles? Porque es fácil de encontrar, lo pueden bajar, lo pueden conseguir, y tiene muchísimas ventajas. Se llama SPSS, y ¿por qué tienen tantas S? Porque inicialmente fue
diseñado para ciencias sociales, y después se terminó usando, ya vamos por la versión más o menos 30 del SPSS, que va cada día perfeccionándose más. ¿Qué puede este programa? Prácticamente realizar todo. Puede clasificarnos las variables, saber si una variable depende de la otra y si hay interrelación entre ellas, predecir comportamientos, y hasta nos puede generar gráficos y tablas. O sea que prácticamente este programa hace todo. Lo que nosotros como médicos debemos saber es cómo se llena, cómo llenamos una planilla de un paquete estadístico. De más está decir que hoy por hoy estamos viviendo una época con mucha suerte. No necesitamos conocer ninguna clase de fórmulas, pero sí habitualmente los reviewers, los revisores, nos piden que sí apliquemos el método estadístico que se debe en cada caso. Ellos se fijan que nosotros no hayamos utilizado un test equivocado, y esa es una de las razones por las cuales nos pueden rebotar el trabajo a la hora de presentarlo en una revista. Bueno, no es necesario conocer fórmulas, pero sí debemos conocer los test estadísticos a utilizar, ¿sí? Y acá, bueno, tenemos estos conocidos que por ahí, disculpen porque voy a empezar desde algo muy sencillo, que son las medidas de tendencia central. Después nos vamos a extender a otro tipo de tablas que se llaman tablas de contingencia, que nos permiten comparar variables entre sí. Pero las que más nos interesan hoy por hoy son estas que siguen acá. Test de Student y ANOVA son dos tests, no son los únicos, hay muchísimos más, pero son dos que elegimos para hoy, que nos van a otorgar esa significancia estadística, esa P de la que venimos hablando en el trabajo, y donde nosotros con estos test vamos a poder demostrar si nuestras conclusiones tienen un aval estadístico, si son significativos o no a nivel estadístico. Y por último, por la importancia con la medicina, vamos a hablar de las curvas de supervivencia, porque con las curvas de supervivencia vamos a poder demostrar cómo nos fue con un tratamiento, con una cirugía, cuánto tiempo de supervivencia postoperatoria, por ejemplo, tuvo un paciente, ¿sí? Y a su vez, la finalidad de esta parte del curso, de esta cuarta disertación, es mostrar qué tipos de gráficos podemos utilizar, cuándo es adecuado utilizar un gráfico de tortas, cuándo uno de barras, para que no metamos la pata en eso y sepamos aplicar cada gráfico a su debido momento. Bueno, esto es lo que yo les pedía disculpas, porque todos aprendimos desde la secundaria qué es un promedio, qué es una media, una mediana y una moda, y una desviación estándar, pero es posible que nos hayamos olvidado de algunos de estos, y que solamente estemos aplicando el promedio en nuestros trabajos científicos, y me gustaría explicarles que hay otras, como la moda y la desviación estándar, que tienen una importancia bastante notoria, y que a veces los dejamos de lado. Para calcular las medidas de tendencia central, vamos a tomar un ejemplo muy básico, y que todos los médicos en general lo queremos expresar en nuestros trabajos de investigación. ¿Qué es esto? Los días de internación, ¿sí? Para calcular los días de internación, vamos a utilizar una sola variable, que son los días. La columna que ven a la derecha, acá, por ejemplo, yo preparé una pequeña planilla. Hagan de cuenta que esto podría estar en Excel, y que tengo 7 pacientes, de la cama 1 a la cama 7, ¿sí? Y que estuvieron 2 días internados, 3 días internados, 5 días. Bueno, podemos sacar el promedio va a ser la suma de todos los días dividido el número de pacientes, ¿sí? Entonces, nuestra media o nuestro promedio va a ser de 4,4 días. Este es uno de los datos más utilizados. Creo que ningún trabajo, sobre todo descriptivo, va a dejar de publicar el promedio, ¿sí? Otro menos utilizado es la mediana. La mediana se utiliza en muy poquitos casos, y en medicina casi nunca, y es el dato que queda en el medio. O sea, si ordenamos nosotros el que menos días estuvo internado al que más días permaneció internado, el que quede justo en el medio va a ser la mediana. Y acá está
la tercera medida, la que a veces dejamos de lado y es muy importante expresarla, que es la moda. Y la moda es el que más se repite, ¿sí? Entonces, yo les preguntaría, ¿y qué es más importante? ¿Qué nos daría un parámetro más importante? ¿El promedio o el valor que más se repite? ¿No? Cuando nosotros nos preguntan, ¿y cuántos días va a estar internado un paciente operado de tal patología? Y a nosotros, seguramente a la mente, se nos viene esto, se nos viene lo más frecuente, se nos está viendo la moda a la cabeza y no el promedio. Entonces, con esto les quiero decir, miren qué importante que es la moda, porque es lo que automáticamente a un médico se nos viene a la cabeza cuando nos preguntan, ¿y cuántos días usted, doctor, va a calcular que yo esté internado o cuántos días voy a tener que hacer reposo? Bueno, es este el valor. Fíjense que algo muy importante a nivel gráfico, esto lo aprendimos nosotros también en la Facultad de Medicina, estas son campanas de Gauss, y no todas, como la que está en el medio, son campanas normales. Lo ideal sería así, que coincida la media, la mediana y la moda, sería fantástico, pero esto muchas veces no pasa, ¿sí? Esto es una curva de distribución normal, pero también puede ser que no coincida nada de eso. Y acá recalco otra vez la importancia de la moda. Fíjense que cuando nos hablan de moda, ya mentalmente nosotros podemos ver cuál es la cúspide de la curva, ¿sí? En todos lados la moda va a ser el lugar más alto de la curva. Y quiero aprovechar, bueno, vamos a hablar de la cuarta, estábamos hablando de los valores de tendencia media, ¿no? Media, mediana y moda. No nos debemos olvidar de expresar la desviación estándar. Entonces, la desviación estándar nos dice que si la media la tenemos en la parte central de la curva, bueno, ¿cuánto se dispersan nuestros datos? Habitualmente lo que nos muestra la desviación estándar, ¿sí?, es cuánto se desvían los datos de la línea media. Por ejemplo, una desviación estándar baja, como esta, indican que la mayor parte de los datos van a estar agrupados en esta zona. Mientras que una desviación alta, ¿sí?, nos va a ejemplificar, por ejemplo, que los casos están muy dispersos. Y a la hora de hacer un trabajo científico, cuando nosotros ingresamos los datos y vemos que nuestra campana se forma de esta manera, eso quiere decir que para que nuestra investigación sea significativa estadísticamente, vamos a tener que tener muchos más casos, ¿sí?, que si la campana es de esta forma de distribución normal o con una desviación baja. Quiero aprovechar esto que estamos hablando de campana de Gauss. ¿Por qué? Porque a lo largo de todo el curso surgió esta pregunta: ¿cuántos casos son necesarios para que nuestro estudio tenga una significancia estadística? Bueno, y tratamos de explicarlo de alguna forma, porque existen cálculos y los cálculos son muy complejos para todo esto, pero también hay una forma facilitada de verlo. Para eso les tengo que explicar nuevamente que una campana de Gauss tiene, por ejemplo, tomada en esta, que es una forma muy sencilla, acá tenemos las personas más bajitas y las personas más altas dentro de nuestra muestra. Bueno, nosotros vamos a esperar que la mayor parte de la población se encuentre en esta parte, que se calcula que es un desvío estándar de un 68% de la población, va a estar acá, en esta zona, no va a ser ni de estatura baja ni de estatura alta, sino que van a ser de una estatura mediana. ¿Okay? Esto es una curva que nosotros llamamos curva de distribución normal. Y llevémoslo a otro caso un poquito más complejo, pero también sencillo, que vemos nosotros. Si tomamos la tensión arterial sistólica de los pacientes, cualquiera de los que ustedes quieran, agarramos un grupo de pacientes al azar y tomamos las tensiones arteriales sistólicas, debería también tener yo una curva de distribución normal. Ahora, imagínense que nosotros le tomemos solamente la presión a quien concurra por problemas de presión. Nos van a venir pacientes, muchos pacientes con hipotensión arterial, y van a estar de este lado de la curva, y también van a llegar pacientes con hipertensión arterial. ¿Qué va a pasar con esta curva? Se va a deformar, ¿sí? Entonces, cuando la curva es normal como esta, se puede calcular, y hay una estimación, que con 30 a 50 pacientes o 30 a 50 datos en mi variable pueden ser estadísticamente significativos.
Todo siempre y cuando la curva tenga esta forma. Si yo me dedico a estudiar pacientes que estén, si mi curva va a estar con muchos pacientes de este lado o muchos pacientes de este, ya la curva se deforma, entonces ya pierde significancia estadística y voy a tener que tener muchísimos más pacientes para poder justificar mis datos en forma estadística. Bueno, no sé si se entendió, pero más o menos es la idea de poner un número aproximado que está avalado por algunas bibliografías. Bueno, había un segundo paso para todo esto. Llega el momento de que ya expresamos la media, la mediana, la moda, la desviación estándar, y queremos comparar dos grupos de pacientes. Bueno, lo primero que yo haría es una tabla de contingencia. Y ustedes las han visto, por ahí no las conocen con este nombre. Las tablas de contingencia o tablas cruzadas son estas, son las que, por ejemplo, tenemos una variable dicotómica en este caso, sexo femenino y masculino, ¿sí? Y tenemos factores de riesgo acá arriba, obesidad, sedentarismo, tabaquismo, estrés. Queremos saber, bueno, cuánto impactan todos estos factores de riesgo sobre el sexo femenino y masculino. Y esta es una forma sencilla de mostrar cuál es el número total de nuestros pacientes, cuántos hubo de cada uno. Pero ojo, con esto nosotros no podemos sacar muchas conclusiones. Pero imagínense ustedes, hay algo que me llama a mí la atención de esta tabla, y también me llama la atención cuando leo trabajos científicos. Miren esto, un solo paciente. Miren acá también, un solo paciente. Entonces, yo espero que cuando llegue a las conclusiones de este trabajo, no quiera llegar a la conclusión de que el estrés es un factor de riesgo menor en el sexo femenino que en el masculino, que no quiera llegar prácticamente a ningún tipo de conclusión con un solo caso, ¿sí? Entonces, esto es algo que el mismo autor del trabajo debe explicar, que por el bajo número de casos no puede llegarse a una conclusión, y menos estadísticamente significativa. Sí podrá concluir con otros casos que tengan mayor cantidad de pacientes. Pero bueno, las tablas cruzadas solamente muestran y no calculan la P, no calculan la significancia estadística. Vamos a pasar a ver esa parte, cómo se calcula la significancia estadística. Bueno, yo se los quiero mostrar con un ejemplo. Por ejemplo, registramos la tensión arterial de 30 pacientes, ¿sí? Y resulta que 14 eran del sexo femenino y tenían una tensión arterial promedio de 130, una sistólica de 130. Y 16 eran de sexo masculino, ¿sí? Y tenían un promedio de 144. Sin saber estadística, uno le encantaría demostrar esto, le encantaría poner en el trabajo que hubo una diferencia importante, ¿sí?, entre los hombres y las mujeres, y nos gustaría concluir que los varones tienen una tensión arterial sistólica más alta que las mujeres, pero ¿esto realmente tiene una diferencia estadística o se puede deber al azar? Bueno, gracias a que existe un test para esto, que nos puede aclarar esta situación. El test se llama prueba de T o test de Student. Este es uno de los que existe y es el que nos puede mostrar si esa diferencia es estadísticamente significativa entre hombres y mujeres. Y fíjense, cuando pongamos a prueba el test de Student, nos va a arrojar primero una tabla que nosotros podemos copiar y pegar, donde nos dice cuántos pacientes femeninos, cuántos masculinos, hasta nos ofrece las medias y las desviaciones estándar, ¿sí? Y por último, nos va a arrojar la significancia, o sea, la P de la que venimos hablando siempre. Para que recuerden la P, esto es una especie de recordatorio, para que sea significativa tiene que ser menor a 0,05, ¿sí? Eso quiere decir que existe un 95% de probabilidades de que no sea por azar y que solamente haya un 5% de probabilidades de que esto se deba al azar. Fíjense entonces que, bueno, este programa, el SPSS, por ejemplo, no pone el 0. Es una forma que se puede usar también, no poner el 0 antes de la coma. Pero este valor es menor
a 0,05, por lo tanto, se puede decir que la diferencia es estadísticamente significativa. Y esta es una de las P que nosotros vamos a mostrar en nuestros gráficos. Pablo, antes que sigas, perdón la intromisión. Sí. No, que el test de T es el test ideal, como mostró Pablo, para usar cuando queremos comparar dos variables. Cuando solamente tenemos dos grupos con dos variables para comparar, el test ideal es el test de Student para usar. Bien. Porque nos da un resultado inequívoco y es muy sencillo. Después, bueno, Pablo va a hablar cuando haya otras más variables, pero ténganlo en cuenta para cuando, en este caso eran hombres y mujeres, pero cuando tengan que analizar cualquiera que sean siempre solamente dos variables, usan el test de T. Bien, gracias Marcela. Perdón. Gracias por aclarar, porque sí, después viene otra prueba que es para cuando son 3 o más variables. Bueno, me gustaría mostrar un gráfico que ustedes lo han visto. Este diagrama llamado de cajas y bigotes o box plot. Miren qué gráfico que es que nos muestra, primero, dónde se concentran la mayor cantidad de los pacientes. En el sexo femenino, ¿sí? Tienen una tensión arterial de 120 a 140, ¿sí? Y en el sexo masculino, bueno, vemos que en cierta parte coincide, pero tiende a ser mucho más alta. ¿Y por qué se llama de bigotes también? Bueno, los bigotes se llaman por estas prolongaciones que tienen, porque si bien acá están concentrados la mayor parte de los casos, esto nos quiere decir que también hay casos, pero mucho menos frecuentes, con una tensión arterial de 110 o con una de 150, igual en este mismo caso, ¿sí? Este bigote hacia arriba nos indica que, si bien la mayor parte de los casos están aquí, existen casos de 180 o de 100. Perdón, Pablo, pido por favor los que están escuchando que muteen los micrófonos porque se está escuchando ruido de fondo que nos hace interferencia. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Marcela. Esta significancia estadística que habíamos visto hoy, bueno, nosotros la tenemos que llevar, porque esto no aparece automáticamente en el gráfico. La copiamos y la pegamos para que se muestre también en el gráfico que esta diferencia que yo muestro acá es estadísticamente significativa, ¿sí? Porque a veces nos pueden mostrar estos gráficos hermosos y nosotros quedarnos maravillados. Mirá qué gráfico hizo y qué bien que está, pero resulta que no nos pone la P. ¿Por qué no nos pone la P? Si no nos pone la P, corremos el riesgo de poder estar siendo engañados. Bueno, y ahora vamos un paso más allá. Esto había surgido también en una de las charlas pasadas. ¿Qué pasa cuando la variable es cualitativa? Bueno, para trabajar una variable cualitativa, como por ejemplo la satisfacción en la vida, no nos queda otra que utilizar alguna tabla, algún consenso, alguna escala que lo lleve a ser cuantitativo el estudio. Por ejemplo, esta escala de satisfacción con la vida ya existe. Habla de felicidad, habla de si pudiera volver a vivir de nuevo, si me gustaría que mi vida sea igual. Bueno, un test que hace que uno pueda quedar, por ejemplo, entre un extremo de un 1, ¿no? Si estamos totalmente insatisfechos, o a un 10 si estamos totalmente satisfechos con la vida diaria, ¿sí? Entonces, imagínense que nosotros queremos evaluar la satisfacción de la vida en pacientes bebedores y no bebedores, ¿sí? Bebedores y no bebedores de lo que ustedes quieran, de cerveza, de alcohol, de lo que sea. Entonces, acá también tenemos dos variables, nada más que una variable cuantitativa, cualitativa la convertimos en cuantitativa. ¿Cómo vamos a diseñar la tabla o el Excel? Bueno, de un lado, en una columna, vamos a poner los que consumen y los que no. Todos juntos, ¿sí? No si consume o no consume, va todo en una misma hilera. Mientras que de la otra, vamos a poner cuál fue el resultado del test. La satisfacción en su vida, por ejemplo. Un 5, un 8. Y fíjense, hacemos el diagrama de cajas y bigotes, como el que yo les mostraba antes, y nos muestra una diferencia importante. Fíjense que este no tiene dos bigotes cada uno, sino que acá nos está mostrando que, por ejemplo, los bebedores
tienen una satisfacción en su vida mayor, de 6 a 8 están la mayor parte, mientras que los no bebedores están en un nivel de 5 a 7, ¿sí? Si bien existen otros casos, ¿sí? Están acá. Ahí ponemos a prueba otra vez el test de T o test de Student, y es el test el que nos va a decir si esta diferencia es estadísticamente significativa. Y miren lo que nos dio. 0,000. O sea que es mucho menor a 0,05. Bueno, esto quiere decir que esta diferencia es significativa y que efectivamente los bebedores tienen una mayor satisfacción en su vida que los no bebedores. Entonces, nuestra prueba de T o de Student nos está categorizando en cierta manera nuestro trabajo, porque nosotros no estamos expresando una idea propia, sino que estamos utilizando la estadística para demostrar que los bebedores están más satisfechos con su vida que los no bebedores. Y vayamos ahora a comparar 3 grupos. ¿Qué hacemos si tenemos que comparar 3 grupos? Bueno, lo ideal es que cambiemos de test, es que usemos otro diferente. Por ejemplo, miren, acá tenemos 3 factores de riesgo: obesidad, tabaquismo, sedentarismo. ¿Cómo diseñaríamos una tabla? Bueno, otra vez, del lado izquierdo, en una de las columnas, ¿sí? Que puede ser de cualquier programa que ustedes quieran, vamos a poner qué factor de riesgo tiene, y a la derecha, el factor de riesgo para hipertensión arterial, me olvidé decirles eso, ¿no? Ahí vamos a ir colocando las presiones arteriales sistólicas de cada uno de estos grupos. El test a utilizar se llama ANOVA, y nos lo va a ofrecer el test estadístico cuando queramos comparar 3 o más grupos. Y nos va a dar también la significancia estadística. En este caso, ¿qué pasó con la significancia? Es mayor a 0,05. Entonces, si es mayor, esta diferencia no es significativamente estadística. Así que, por más que nosotros hayamos visto que los obesos tienen mayor presión arterial que los tabaquistas y los sedentarios, no, estadísticamente me dice que esa diferencia no es significativa. ¿Sí? Bueno, y ahí vamos al gráfico a utilizar algunos gráficos para ver todos estos test que pusimos a prueba. Y yo vi en medicina muchísimos trabajos, muchísimos pósters, y a todos nos encanta dibujar tortas, o gráficos circulares, o gráficos de pastel, ¿sí? Pero ¿es adecuado siempre? Entonces, quiero que se concentren en este gráfico de tortas, y cuán claro les resulta a ustedes detectar de una sola vista. Y bueno, les puede resultar fácil detectar que el verde, ¿sí?, es el tabaquismo como factor de riesgo, pero después no es tan fácil empezar a distinguir entre los otros. Ahora, fíjense este otro, que es el gráfico de barras. En el gráfico de barras rápidamente nos podemos orientar que el factor de riesgo más frecuente es el tabaquismo. Le sigue la obesidad, le sigue el sedentarismo, y están por igual el estrés y el alcohol. Entonces, ¿por qué les quiero mostrar esto? El gráfico circular o de tortas no está diseñado para mostrar muchas variables, está diseñado para mostrar 2 variables o 3 variables, pero cuando nos pasamos de las 3 variables, lo ideal es que pasemos a un gráfico de barras y no a un gráfico circular que nos vuelve locos mentalmente para tratar de ubicar cuál de estos es el que está acá. ¿Está bien? Bueno, esto era algo que quería mostrar. Y otra cosa más respecto a los gráficos de tortas. Últimamente aparecieron muchas formas, así como esta, tridimensionales, o triángulos que se separan de la torta principal. No son científicamente consideradas como correctas. ¿Por qué no? Porque cuando uno ve este gráfico, con lo que se queda es con esto, con lo que se desprende del círculo. O sea, está estudiado que a uno mentalmente le queda esto, hombres que se separan del círculo, cuando lo más importante que tiene que quedar es que las mujeres están en un 75%. Mientras que cuando son tridimensionales, la parte que nosotros queramos poner del lado delantero va a cobrar mayor magnitud que la que está hacia atrás. Así que, más feíto y todo, pero nos deberíamos quedar con este tipo de formato.
¿sí? Y bueno, se puede colocar en porcentaje o en números, eso es elección. También existen otro tipo de gráficos, ¿sí? Este tipo de gráficos son muy utilizados en los percentiles que nosotros, por ejemplo, utilizamos de crecimiento, de peso. Y estos gráficos lineales lo que intentan es demostrar cómo una variable va cambiando a lo largo del tiempo. Esto es otra de las cosas, no utilizadas tanto, pero bueno, en pediatría sí. Bueno, y por último, yo les hablaba hoy por la importancia de que muchos médicos necesitamos medir la supervivencia. Existen varios tests, pero el más utilizado mundialmente es el test de Kaplan-Meier. Fíjense que nosotros, por ejemplo, lo utilizamos para medir la supervivencia en cáncer de riñón y teníamos casos, no teníamos ningún caso en T4, teníamos T1, T2 y T3. ¿Y a cuánto lo medimos? A 60 meses. ¿Por qué 60 meses? Bueno, 60 meses son 5 años. Habitualmente, para que sea comparable nuestro estudio, tiene que ser una supervivencia de 5 años, aunque hay estudios que utilizan 3 años, ¿sí? Pero bueno, es un test muy efectivo, sobre todo cuando uno va a comparar sobrevida así, no supervivencias de poquito tiempo, ¿no? Sino supervivencia en años. Bueno, me gustaría hacer que ustedes conozcan un poquito y le pierdan el miedo a un programa estadístico, pero antes necesitaría que ustedes sepan 3 cosas importantes. Vamos a hablar de 3 pasos fundamentales para utilizar este programa estadístico y muchos otros también. Bueno, uno es que tenemos que importar los datos. Sabemos que todas las computadoras traen Excel y que seguramente nuestros datos los hayamos acumulado ahí. Bueno, el SPSS, este programa estadístico, tiene cómo importar datos, y podemos importar datos de la base que nosotros queramos, de absolutamente cualquiera. Es compatible con todos. Importamos datos, yo acá les tengo un ejemplo que importé de Excel, y me quedó así en el programa estadístico. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia de esta tabla a diferencia de la de Excel? La diferencia es que, fíjense que en el número 1 ya tiene el primer caso, mientras que en el Excel tendríamos, en la primera hilera, tendríamos los títulos, edad, sexo, presentación, pero esto está bárbaro que quede así, porque ya el caso, ya podemos contar que 19 casos son los totales, ¿sí? Y no tenemos que andar descontando títulos ni nada de eso. Bueno, entonces el primer paso para usar un programa estadístico es importar los datos. Perdón, Pablo, que interrumpo, pero bueno, esto es importantísimo, porque cuando uno tiene muchos datos, volver a cargar todos los datos, uno normalmente, como dice Pablo, los va cargando en Excel y va teniendo archivos de datos. Entonces, tener la posibilidad de que los importe directamente nos facilita un montón el trabajo y no tener que estar copiando uno a uno, que además nos induce muchas veces a que toquemos mal o miremos mal e induzcamos errores entre los valores entre pacientes. Así que esto es un dato importantísimo. Claro, está bárbaro que lo toma tal cual está en el Excel. Claro que después nosotros no lo podemos dejar en el programa así, le tenemos que explicar al programa cuál es hallazgo por imagen, hematuria. Esto es cómo se presentaron, por ejemplo, tumores renales. Algunos fueron por hallazgos asintomáticos por estudios por imágenes, otros con hematuria. Acá tenemos otros con dolor lumbar. Entonces, todo esto va a tener que pasar a ser números. Nosotros vamos a ponerle, por ejemplo, un 1 a los que fueron por hallazgo por imágenes, un 2 a los que fueron por hematuria, y ese es el segundo paso, entonces, en importancia. Todas las variables tienen que convertirse en números, ¿sí? Este es el segundo paso de importancia, y ya estamos muy cerca de poder hacer todos estos test estadísticos que yo les he nombrado. Y el tercer paso, esto es como un repaso que vamos a dar, es que le tenemos que explicar qué tipo de medición vamos a utilizar para cada variable de estas. Recuerden que las variables pueden ser como estas, por ejemplo, pueden medirse con números, ¿sí? Quiero decir, pueden ser el peso, la estatura, valores de laboratorio, y a esas las vamos a llamar variables de escala.
nos ayuda el dibujito de la regla, ¿sí? Pero existen otras variables que son como estas, que son agrupaciones, hombres y mujeres, o sea que son así de claras, ¿no? O, bueno, hoy se amplió un poquito más, pueden ser más de dos, ¿sí? Puede ser hombres, mujeres, trans, pueden ser, bueno, todo lo que ustedes, la clasificación que ustedes quieran utilizar, pero cuando se trata de grupos o grupos armados por nosotros, como por ejemplo, a un paciente le damos un tratamiento con drogas, a otro un tratamiento quirúrgico y a otro un placebo. Bueno, estos son grupos determinados. Le tenemos que explicar al programa estadístico que esta variable va a ser una variable nominal. Y por último, la tercera variable es la que también es en grupos, ¿sí? Pero cada grupo indica como una suerte de gravedad, por ejemplo, o de progresión de uno a otro. Digamos, tener una no es igual a tener otra, ¿sí? No, hay como una, por ejemplo, en el grado de disnea, ¿sí? Acá nosotros le tenemos que explicar al programa que esta variable es ordinal, que si bien se divide en grupo, ¿sí? La grado 0 va a ser más leve que la 1, que la 2, que la 3, y así lo mismo con tumores renales. Entonces, esto es fundamental porque sin explicar al programa, o sea, sin cargar en el programa de qué se trata cada una, no podemos sacar absolutamente ningún cálculo, ¿sí? Entonces, ahí yo les voy a dejar de compartir pantalla para compartir, a ver, vamos a compartir una visión del programa estadístico. Ahí está. Miren, este es el programa estadístico SPSS. Lo primero, esto es lo que yo importé de un Excel, ¿sí? Ahí tenemos una... A ver si puedo ver. Ahí está. Yo tengo un botón acá arriba donde puedo ver o las variables con los nombres o las variables ya con los números, ¿sí? Hipertensión arterial, fíjense que el sexo ya no es femenino y masculino, sino que es 1 y 2. Acá en archivo tenemos importar datos, y esto es lo que yo les decía. Lo primero que van a hacer es importar los datos desde donde ustedes lo tengan. Yo la verdad la sensación que tuve la primera vez que usé un programa estadístico de poder importar los datos del Excel fue maravilloso, y después de tener diferentes solapas donde pueda ir ejercitando los estudios o realizando diferentes estudios estadísticos fue maravilloso. Pero como yo les decía, fíjense que hay dos ventanas acá abajo, vista de datos y otra vista de variables. Por ejemplo, si yo quisiera, a ver, acá tenemos sexo. Tenemos que llegar a esta parte de acá y aclarar al programa que uno va a ser hombres y dos mujeres. Ahora les voy a mostrar cómo. Por ejemplo, yo quisiera agregar una variable ahí, mi variable puede ser un TNM, ¿sí? De cualquier tumor. Ahí está. O clic al lado, se carga solo. Entonces, fíjense que en una zona, acá me va a preguntar, ¿y qué medida voy a utilizar yo? Y los TNM habíamos hablado que iban a ser ordinales, ¿sí? Y ahí lo cargamos como ordinal. Es un dato que le vamos volcando al programa estadístico, ¿sí? Y donde dice valores, acá vamos a explicar al programa que, por ejemplo, el 1 va a ser un 1, ¿sí? Y lo añadimos. Salió con 2,00 que después se lo podemos sacar. El número 2 va a ser un T2, ¿sí? Y así, perdón, y así sucesivamente, ¿sí? Hasta que podamos informar al programa que el TNM tiene un T1, un T2, un T3 y un T4. Entonces, esto inicial, hay más cosas para tocar, ¿no? ¿Qué anchura? Si nosotros queremos que tengan decimales o no, en este caso va a ser 1, 2, 3, 4, entonces no queremos que tenga decimales, ¿sí? Ahí se lo sacó. Y me gustaría, mostrar acá, analizar. En analizar tenemos todos los test estadísticos. Por ejemplo, descriptivos, ¿sí? Y queremos frecuencias. Bueno, acá en las frecuencias vamos a tener la media, la mediana, la moda. Fíjense que ahí entré. Y me pregunta, bueno, ¿de cuál querés sacar? Porque podemos sacar prácticamente de cualquiera.
bueno, vamos a ver de la hipertensión arterial, lo voy a volcar de este lado, y acá podemos cargar qué estadísticos queremos. Y le marco, bueno, quiero la media, quiero la mediana, quiero la moda, y quiero la desviación estándar. Cuando yo ponga continuar, que no lo voy a hacer acá porque me abre otra pantalla y si no, no es fácil compartir. Bueno, cuando ustedes ponen continuar, ahí les arroja todos los cuadros, inclusive las gráficas que ustedes pueden llegar a ver en los trabajos científicos. Entonces, ¿cuál era el secreto de todo esto? El secreto de todo esto es saber cargar, porque ya no necesitamos saber fórmulas, no necesitamos, el programa lo hace todo. Y fíjense que hay una solapa de gráficos, ¿sí? En la solapa de gráficos tenemos, ¿qué queremos que nos haga? Barras, líneas, gráficos circulares, ¿sí? Pirámides, histogramas. Hoy por hoy lo que tenemos que saber es qué test o qué gráfico aplicar a lo que nosotros queremos, ¿sí? Pero este programa lo hace prácticamente solo. Entonces, con los pasos que yo le decía, paso 1, 2 y 3, ¿sí? Importar los datos, ¿sí? Ir a la solapa, ir a la otra solapa, ir a la otra solapa de variables, y explicarle al programa si es nominal, si es en escala, todo eso, el programa lo hace solo. Entonces, bueno, mi idea de hoy era mostrarles este programa, que no es muy diferente a otros, tiene un formato al que nosotros estamos acostumbrados, ¿sí? En analizar encuentran absolutamente todo. Si ustedes quieren hacer más test, por ejemplo, miren, descriptivos, acá tenemos las tablas cruzadas, que las hacen solas, que les expliqué hoy. Si queremos comparar medias, o sea, hacer la prueba test de T, habitualmente se usa esta que es para muestras independientes. Acá tenemos para comparar 3 o más variables, ¿sí? Si nos vamos a supervivencia, tenemos el test de Kaplan-Meier, y solamente nos pide que carguemos estos datos que tenemos acá. Entonces, se pueden hacer maravillas con los datos que ustedes tienen, quizás cargados en su computadora. Y como dice Marcela, si ustedes no lo pueden hacer, quizá nada puedan necesitar una colaboración como para arrancar, como para dar los primeros pasos en analizar pruebas estadísticas. Pero bueno, lo importante es que esto, si lo pude hacer yo, lo puede hacer cualquiera. ¿Qué es lo que nos juega en contra? Bueno, que no tenemos mucho tiempo, quizás muchas veces, para investigar. Pero bueno, con esto les quería mostrar que es algo que realmente es posible, que realmente se puede. No sé, Marcela, si me quedó por mostrar algo más que a vos te gustaría. No, o sea, creo que en todo caso, si no, habría que hacer ya un curso, una charla concreta para cargar datos en el programa y ver cómo utilizarlo si a alguien le interesa en particular. Pero me parece que la idea de mostrarlo y ver que son amigables, que estos programas, que estos paquetes estadísticos que nos suenan a chino básico, en realidad no lo son, y donde le ponemos un poquito de paciencia y un poquito de tiempo para identificar, porque además en general uno nunca usa todas las aplicaciones de estos programas porque trabaja dentro de algo que más o menos usa siempre los mismos test o algunas modificaciones, pero se maneja dentro de ciertos rangos. Entonces, una vez que uno empieza y conoce ya cómo manejarlo, es muy fácil seguir cargándolo. Nos va a llevar tiempo la primera vez, la segunda un poco menos, ya la tercera se hace naturalmente, así que la verdad que valen la pena. Y como todos estos programas, están los paquetes para comprar, pero hay copias truchas por todos lados, se pueden pedir, se pueden... o sea, no se desalienten, porque obviamente a veces comprarlos son programas caros, pero siempre alguien les puede facilitar alguna copia o algo básico para empezar a trabajar. Así que empiecen a aprovecharlos, porque como dice Pablo, al principio parece chino, pero cuando los empezamos a usar vemos que realmente simplifican un montón y les dan a ustedes la posibilidad de extraer al máximo la información de sus datos, porque a veces ni uno mismo se da cuenta, a veces jugando y comparando datos, sobre todo ustedes que tienen la posibilidad de recabar tantos datos, a veces son muy valiosos y no los están pudiendo mostrar porque no están usando un buen paquete estadístico. Entonces, el utilizar y empezar a conocer estos paquetes estadísticos que son fáciles realmente, que nos simplifican un montón, les da a ustedes la posibilidad de mostrar
y de sacar conclusiones que quizás no las hubieran encontrado, o de evitarse sacar falsas conclusiones, como dice Pablo. A veces vemos cosas, nos ha pasado a nosotros en la investigación, que creemos que, ay, mirá, esto aumenta, aumenta, aumenta. Cuando los ponemos en los paquetes, hacemos la estadística, nos da que no es significativo. Sí, hay un aumento, pero no es estadísticamente significativo. Entonces ese valor no es tan así como yo lo veo. Entonces, el usar bien la estadística es indispensable, porque cuando nosotros decimos, esto es una diferencia con esto, lo tenemos que justificar, y la única manera válida es mediante la estadística. Y esos son los resultados. Los resultados tienen que ser así, objetivos, duros, concretos. Después vamos a analizar si el resultado nuestro se acerca más o menos a lo que se esperaba, o por qué encontramos tal cosa, que no es... Bueno, todo eso lo vamos a ver en la próxima charla, y vamos a hacer toda la parte de interpretación de estos datos. Pero el capítulo de resultados tiene que ser un capítulo crudo y duro. Es esto lo que encontré y es esto lo que observé. Después me voy a tomar todo el tiempo para explicar, si quiero, por qué. Pero los resultados tienen que ser concretos, no tiene que haber ruido, no tiene que haber falsas expectativas, tiene que ser lo que hice y lo que observé, y si es o no estadísticamente significativo. Bueno, nada, hoy fue cortito y concreto, ahora esperamos preguntas que supongo que deben haber surgido. Me quedó una pregunta a mí, ¿sí? Sí. Pablo, decime, Flavio. El último gráfico que mostraste, creo que es SSPS, ¿sí? ¿Puede ser? Sí. Bien. El programa. El programa que mostraste, ¿no? Sí. SPSS. Sí. S. ¿Te saca también P? Claro, sí, saca la P exactamente. Ahí cuando yo mostré, por ejemplo, el test de T, que comparaba dos variables, o el test de ANOVA, que compara más de 3 variables, saca la P. Lo que pasa, no decía P, decía significancia. Por eso yo quizás se me pasó de decía significancia, y es cuando yo decía que el valor era 0,00 algo. Bueno, justamente lo que nos facilita es la P. ¿Y qué necesitamos? Solamente tener los datos cargados en el programa estadístico. No necesitamos mucho más que eso para que el programa solo nos lo dé. ¿Sí? Yo quería decir algo, más que nada, que la estadística cambió muchísimo respecto a la accesibilidad. Yo hace 7, 8 años atrás, cuando hacía cursos de estadística, que por lo menos he hecho 3, 4, cuando salía de esos cursos de estadística, me daba cuenta de que no podía hacer nada, o de que salía sabiendo hacer un gráfico de tortas, o de que parecía que estaban haciendo el curso para mostrarme que yo nunca lo iba a poder hacer. Ahora la estadística cambió. Ahora la estadística es que el profesional sepa qué test va a utilizar, pero no cómo lo hace, qué fórmula utiliza, si utiliza raíz cuadrada, si utiliza... O sea, por suerte pasamos esa época tan dura de la estadística. Sí, Tal cual. Pero por eso ahora cada vez, como es fácil utilizar, o sea, es fácil cargar los datos y usar un test. Lo difícil es discernir, ser críticos para decidir cuál es el mejor test, qué es lo que cómo lo quiero mostrar y cuál es la mejor manera de aprovechar mis datos. En eso tengo que perder tiempo yo ahora, porque justamente, como dice Pablo, tengo muy simplificado lo otro. Ahora, yo no puedo comparar un resultado que sean peras con manzanas, cosas que son incomparables, porque si yo los pongo y cargo los datos, el programa me los compara y va a llegar a un resultado y una conclusión. Ahora, ¿eso tiene valor? Eso lo decido yo. Entonces, ustedes tienen que evaluar que los datos que están poniendo sean realmente comparables, que el razonamiento sea un razonamiento lógico y el resultado al que están arribando sea un resultado coherente, porque si ustedes cargan cosas que no tienen nada que ver el programa y le dicen al programa que lo compare y haga una curva de correlación, las va a correlacionar, pero ese resultado no tiene ningún valor para nosotros después. Por eso también decimos nosotros, cuando se trabaja con estadísticos, muchos grupos de trabajo tienen estadistas que les cargan los datos y que les pueden solucionar la vida y son bárbaros. Ahora, el problema es que la gente que es estadista no sabe qué está comparando o qué está cargando. Los responsables de qué datos les van a dar van a ser ustedes, y los responsables de que la información sea buena y sea válida y realmente comparable y que exprese algo que sirva, de eso va a depender de ustedes. Cualquier estadista les carga un dato, o a cualquiera de nosotros nos dicen, pero
ustedes tienen que ser los críticos para evaluar si eso vale la pena comparar o si ese es un resultado que vale la pena mostrar. ¿Se entiende? Entonces, cada vez más tenemos que ejercitarnos en el pensamiento crítico de qué estamos mostrando, porque la parte técnica cada vez es más fácil. El tema, como decías. Pregunta. Dale. Ah, perdón. No, era un comentario. Dale. Siempre Más interesante más interesante la pregunta. No, quería hacer una pregunta. Pablo, vos dijiste al principio que el Excel ya, bueno, estaba casi en lo último, si no se cayó al último. Sí, algo así dije. Sí, en los trabajos había un slide que el Excel estaba casi llegando a su fin, digamos, ¿no? Yo, viendo lo último que vos, lo que vos usás, el SPSS, que supongo que es comprado, ¿no? Porque eso no, obviamente, porque tenés todas las fórmulas, no tenés que hacer fórmulas. Directamente vos apretás y te da la T. Pero así como lo conseguí yo, lo conseguís vos, ¿eh? No hay ningún problema. Se consiguen todos los programas. Sí. Claro, porque yo, cuando usamos, digamos, el Excel, que bueno, es el de los pobres, ¿no? Mío, que ahí también vos podés poner, haces tablas dinámicas y ahí pones valor de un lado, en la fila pones, bueno, la variable que querés poner, después ahí directamente te haces, si querés, una torta, un anillo o barras, pero después ahí te quedás, no podés sacar, el Excel no te va a sacar ni la T ni el test de Kramer, que veo que hasta ahí tenés el test de Kramer, directamente te lo hace. El Excel calcula muchas variables estadísticas, de hecho tiene un montón de factores, lo que pasa es que la lógica de agrupación de datos en Excel, digamos, uno tiene que conocer cuál es la lógica del Excel, que no necesariamente es la misma que tienen los paquetes estadísticos, aunque es similar. Entonces, a veces, tomar los datos del Excel o decirle al Excel cómo interpreta, ordena los datos en fila o en columnas y cómo los agrupa para que te calcule un TDT o una ANOVA o lo que sea, a veces no es exactamente igual. Los paquetes estadísticos vienen ya organizados de una manera y tienen una dinámica que parece más complejo, pero en definitiva son mucho más amigables para lo que es el dato estadístico en sí. El Excel es una planilla de cálculos que tiene, entre otras cosas, datos estadísticos que los tiene, y bastante completo. Pero hace un montón de otras cosas, tiene variables, cálculos de muchos. Entonces, no siempre es igual y por eso... Se puede sacarlo, claro, exacto. Lo que sé entonces, del Excel, tiene otra finalidad. Lo sabés utilizar. Exacto, bien, es muy poderoso. Te salva en un montón de cosas, pero bueno, lo último que dio Pablo es extraordinario, porque abrís y tenés, o sea, todo, es maravilloso, tenés realmente, todo, apretás y te da la P, te da todo. Los paquetes son bárbaros. Gabriela, como dice Fernando por ahí, el Excel es un programa excelente. Tenés que saber muchísimo más para utilizar el Excel y para saber cuál es, como dice Fernando, la lógica del Excel. Acá yo no tengo que entender de lógicas, acá yo tengo que entender solamente de cuál programa estadístico es el correcto a aplicar. Pero en realidad esa suerte de ranking está y está publicada, y no sé, se mueven mucho por ese tipo de cosas los trabajos científicos, que no es lo mismo que vos en material y métodos pongas Excel que pongas que lo hiciste con un programa estadístico. Entonces, nada, nosotros se me rompió el corazón cuando lo vi ahí al Excel, porque es lo que uso y me parecía, porque lo tenés que tratar de aprender, el Excel si le tratás de sacar el jugo, te sirve mucho. Sí, pero se te abre un mundo totalmente nuevo cuando vos agarrás este programa estadístico y absorbés los datos que tenés del Excel, empezás a hacer maravillas. Vos lo más importante es el criterio. Es como dice Marcela, como también lo dijo Pablo, perdón, Flavio, lo más importante es el criterio, porque en definitiva el dato duro, si vos haces en paralelo, haces el mismo cálculo con Excel o con uno de estos programas, seguramente el dato duro, el desvío te va a dar igual. El dato te va a dar el mismo. Entonces, en definitiva, independientemente de lo que diga el ranking o no, que no digo que no, y si hoy el consenso, bueno, pide que use paquetes estadísticos, obviamente uno lo va a hacer. Pero lo importante a nivel del aprendizaje, el mensaje que uno quiere dejar, es que el dato duro en definitiva va a ser el mismo. Lo que es más o menos amigable es la metodología. Entonces estos paquetes estadísticos están diseñados
para que uno, de alguna manera, con una lógica mucho más intuitiva, ordene los datos y pueda generar gráficos, tablas o cualquier cosa con datos estadísticos. Tienen algoritmos mucho más adecuados a la estadística que uno quiere aplicar y tienen justamente todos los test estadísticos agrupados. Bueno, están diseñados para esto eventualmente. Pero yo creo que sí. El Excel no se a mí puede me usar. parece que son, digamos, un paquete que uno compra que le hace mucho más fácil, que por ahí es requerido por el lugar donde vos vas a presentar el trabajo, pero tranquilamente lo podrías hacer con Excel y fórmulas. No Sí, sé, pienso claro. yo, Tranquilamente. porque El si dato, vos tenés los datos correctos y sabés exactamente, a manejar, eso quería decir. Tal cual. una persona sí, pobre bueno, puede hacer un buen trabajo también, es porque lo que me dijo parece Pablo. extraordinario, Pablo, lo último me Sí. pareció Ajá. cuando abrió y estaban todas las formulitas, digamos, Sí, ya ya que hechas. apretás y no lo conocía, la verdad, no. Y ya no tenía sale ni- todo. Es más, te sale el dibujito, te sale la curva, las columnas, les cambiás ahí mismo, les pones el color que vos querés, el tamaño de letra, los haces tridimensionales, los copiás y los pegás a un Word, los copiás en donde quieras. Es algo que abre un panorama diferente y bueno, y te Impresionante. deja la mente libre para pensar en medicina, porque nosotros no tenemos mucho tiempo para dedicarnos a la estadística. Entonces, Yo ¿cómo todavía estoy con hacemos? el sí, 2 puntos, poner el numerito, le da el asterisco, buscar el sí, buscar todas las formulitas del Excel, todavía estoy con eso, pero bueno. Claro. ¿Puedo decir una En TIC, cosa? lo que aprendes en TIC. ¿Puedo decir una Dale, cosa? Flavio. Bien, Sí. Sí. lo que me pareció, ¿sí? O sea, un poco de lo que entendí, que la verdad que fue maravilloso. Sí, Pablo, te felicito porque Gracias, sinceramente Flavio. un tema que es tan difícil, tan difícil, ¿sí? Porque Es- por eso vamos al Excel nosotros, porque nos cuesta, ¿me entendés? O sea, después, ahora nos mostraste que el Excel, vos, el programa te lo toma, pero Lo fuera importa, de todo claro. eso, creo que, como de lo que está hablando Gaby, es lo siguiente. Gaby está hablando de, por ejemplo, está haciendo un estudio y saca comparaciones y hace tal cosa, pero capaz Gaby no va para presentar, ¿sí? Si encuentra cierta significancia en cuanto a la población que estudió, para hacer la presentación del trabajo y el trabajo sea aceptado, es ahí entonces donde vos me parece que dijiste que lo lógico sería que usemos las tablas que están o sea, más de moda, no, vamos a decir, pero que a la cual tiene mayor aceptación el que va a recibir el trabajo. ¿Estamos de Pero acuerdo? O sea, pero ¿quién son manda? fórmulas, al fin y al cabo son fórmulas, que solamente están puestas o sea, en un test, En un programa. en un programa. Tal cual, Pero Gabriela, realmente es lo lo que puedes dijo hacer a Pablo. Te mano. evita Eso lo saber puedes las hacer a mano como fórmulas. hasta ahora. Te Te evita evita saber las trabajo. fórmulas, pero las fórmulas son las mismas porque el programa aplica automáticamente fórmulas. Por eso no debería imponerse en un trabajo que vos tengas No se impone tampoco, ¿eh? Tampoco se Claro, porque impone. si vos lo haces, podés hacer un En trabajo ninguna revista te brillante van a con exigir fórmulas. un software Está bien. estadístico. Dale, Perdón, Julio. También yo no hay hablo que más. decir la verdad que lo categoriza. O sea, y Sí, está Claro. bien, sí, se puede hacer con todo, sí, pero una sí, cosa es sí. decirlo, dice, es como hoy en día pasa ahí, lo operé con el robot Da Vinci. Dicen todos. Y sí, eso también se puede haber operado sin el Sí, robot. exactamente. ¿Sí? Como vos decís, Gabriela, pero lo que haces vos seguramente sabés mucha más estadística que lo que yo puedo llegar a entender. ¿Cómo hacemos a los residentes para que aprendan esto? Le tenemos que dar algo muy fácil. Sí, A ahí, ver, ahí Julio levanta la está. mano Arellano. Julio está hace rato. En realidad, me parece que lo prioritario es, como decía hace un rato Fernando, y antes Pablo, conocer cuál es el procedimiento estadístico en el estudio que puntualmente vamos a desarrollar, porque es lo que le otorga validez al dato. Cuando se hace material y métodos, o pacientes y métodos en nuestro caso,
se suele hacer las dos cosas, explicar cuáles son los test estadísticos con los cuales se procesan los datos, a través de qué paquete. ¿Sí? Claro. Ajá. Bien, Mi sí. experiencia en blanco y negro, yo uso el EPI-Info desde el año fines del 87 más o menos. Está bien, pero bueno, En funciona. esa época, bueno, que todavía lo tengo ahí, el servicio, en DOS. Claro. Acá la versión, el EPI 7, bueno, es otra Yo cosa. Ese es el que usamos usaba- en el hospital, Julito. Sí, Usaba a el ver, Stack Graphic. como decía El Stack Fernando, Graphic no en es DOS usaba yo. definitivo Claro. para la aceptación de un trabajo, no es definitivo que uses un programa, pero que quedan, o sea, lo van a ver con más ganas si usaste un paquete, porque son los que se usan actualmente, pero sí, nada es definitivo, todo. Está El tema es garantizado. las conclusiones a las que arribaste y los resultados que estás mostrando, lo definitivo. Por eso digo que el tema, más allá de qué programa usamos, que es lo fácil, el tema es el desarrollo crítico que yo hice para hacer este trabajo y qué resultado quiero mostrar. Eso es lo válido. Todo esto son herramientas que nos Después permiten el resto mostrar de mejor manera lo que encontramos, pero lo importante es qué observamos. Después son sugerencias, si hay paquetes que uno le resulta más amigable. A Pablo, por ejemplo, el SPS, yo por ahí usaba más el Estatística, que es otro paquete del estilo de SPS, tal vez hasta más complejo, pero así, muy poderoso, del mismo nivel que el SPS. Y después cada uno tiene más afinidad con un paquete que con otro, tampoco es que hay el paquete, todos hacen más o menos lo mismo. En definitiva, la lógica que tienen de agrupar datos es similar, entonces lo importante es aprender un poco esa lógica, la lógica que tienen esos paquetes estadísticos, y como decía Julio recién, y bueno, también Marcel y Pablo y hemos venido diciendo, es el concepto del criterio. O sea, qué diseño o qué método estadístico voy a usar de acuerdo al dato que tengo y cuál voy a emplear. Y si voy a usar, más allá que hoy, bueno, por ahí me parece que mezclamos variable con media, y cuando decíamos el test de T, no compara dos variables, compara dos medias, dos muestras. Y el ANOVA compara 3 o más, pero sobre una. Fernando, eso yo no lo dije porque es una explicación que creo que supera sí, al pero digo, no es lo mismo el entendimiento. concepto de variable y el concepto, yo justo hablé de eso, la que se puede Pero el acá tipoteo en me el parece, medio. bueno, No, me sonó un poquito más que se iba a entender si yo hablaba de variables, porque imagínate que claro, hablara no. de medias, de variables, de... Yo entendía, Entonces, yo entiendo a qué se refirieron, pero digo, para conceptualmente por ahí que no quede confuso, porque variable es otra cosa, y medias, o sea, vos comparás, lo que vos comparás son dos muestras de una población, y comparás, querés saber si esas dos medias son comparables, el TDT compara dos medias, y el ANOVA te compara varias medias, varias muestras, varios muestreos, varios grupos que vos quieras comparar. Vos podés comparar un montón de grupos que en realidad vos lo que comparás son las medias más los desvíos, ¿no es cierto? Y vos el TDT comparás dos nomás. Eso quería aclarar un poquito, nada más, de una variable en general, ¿sí? Y otro detalle que parece una minucia, ¿no? Pero a la hora de recolectar datos podemos tener 50 pacientes o podemos tener 500 pacientes, llegado el caso. Exacto. Y es importante la validación de entrada en el registro de cada dato, ¿sí? Porque, por ejemplo, en un campo uno puede poner hipertensión, el otro viene otra persona y pone HTA, otro pone H.T.A, y cuando uno tiene una frecuencia aparecen como elementos distintos. Entonces, claro. Hay muchos programas que tienen eso, lo que tiene el EPI, que por ahí puede hacer uno, lo diseña como una ficha, crea un menú para validación de entrada, entonces uno ya define cuáles son las opciones que van a entrar, lógicamente Claro, no es numérico, y a la hora de cargar el dato, solo se carga de una manera. Lo elige de un menú y hay cero error, ¿sí? Con el plus de que después está dentro del programa y no hace falta importarlo. Bueno, eso también es importante cuando decíamos, perdón, Gabriela, que decíamos cuando hay un operador o más de uno, ya sea a la hora de hacer una técnica, o en este caso vos, Julio, que decís a la hora de tomar un dato. Por eso es tan importante la homogeneidad y la coherencia en este caso, el muestreo, que sería o la toma o la recabación de un dato o la anotación de un dato, que no genere ruido o variabilidad en ese sentido, que es en el inicio del estudio, ¿no? O sea que ese es fundamental. Así que si uno lo puede, todo lo que uno pueda diseñar para simplificar, para sistematizar y para ordenar la información, es trabajo ganado y simplifica el cálculo y el procesamiento de los datos. Igualmente, cuando comparamos, queremos evaluar diferentes cosas, cuanto menos observadores haya, menos error generamos en la muestra. Entonces,
si vamos a trabajar varias personas, lo ideal es que uno observe, por dar un ejemplo de lo que estábamos hablando hoy, uno observe variación de peso corporal, el otro la presión, el otro... Ahora, si todos medimos todo y somos 5 o 6 personas que estamos midiendo, cada uno le va generando una mínima dispersión respecto a su error de variación. Entonces eso va generando un error en el trabajo. Entonces, lo recomendable es que cada observación que hacemos haya pocos operadores que estén cargando esos datos. Porque si O a la no, hora, Marce, o a la hora, un poco yendo un poco a los ejemplos que planteaba Julio, para ir un poco más al trabajo más asociado a lo de ellos, que también a la hora de cargar datos también, que el que carga los datos es una persona, generalmente también es recomendable. Sí. Y si van a hacer un trabajo colaborativo, como por ejemplo plantea Julio, sobre, no sé, poblaciones diferentes, pacientes de, bueno, consensuar, si van a colaborar varios grupos, que la toma de datos, que la anotación de los datos sea consensuada con una nomenclatura equivalente, o sea, que toda esa cosa sea consensuada. Cuanto uno más pauta y más ordena la información, mucho más fácil es después agrupar los datos, calcularlos y compararlos. Ustedes hacen trampa, porque yo veo que habla uno y enseguida el otro pasa y se pasa la imagen. Yo lo que quería decir, que es una tontería que me pasó a mí, es una tontería, pero después se complica todo en un trabajo. Que en cada fila, ¿no es cierto?, uno tiene que, al comienzo del trabajo, estar consciente de las cosas que tiene que, de los datos que tiene que poner. Porque, por ejemplo, en un trabajo, cuando uno se olvida, porque capaz que uno le dice, no se te puede pasar eso, se olvida de poner si es hombre o mujer, y junta, no sé, 5.000 personas, o se olvida de poner, no sé, la edad, no sé, a uno le parece que no se va a olvidar, de poner eso, pero por ahí falta en los títulos, ¿no?, en las celdas, un dato, y después en los 5.000, o qué sé yo, porque a mí les aseguro que hay cosas del hospital que me ha pasado, y no está el sexo, que hay que buscarlo. No hay forma ahora de buscarlo, el sexo. ¿Cómo busco el sexo de todos los datos que tengo? Y cuando uno quiere utilizar todo lo que tiene, ya es tarde. Entonces, es una estupidez lo que digo, pero uno tratar de, cuando comienza un trabajo, poner... Uno tiene que sistematizar los datos que va a evaluar. Tiene que estar sistematizado y controlar en cada caso que completó todo. Y nunca confiar en que se va a acordar de algo, porque no te lo vas a acordar. Te lo acordás en el momento, pero después decís, este era el que... No, todo por escrito y todo sistematizado. Por eso hay que tener un cuadernito, si uno hace un experimento, uno tiene un cuadernito de ese experimento generalmente. O sea, por eso decía que el que carga los datos sí es el que carga hacia uno, porque por ahí vos tenés una lógica, alguna regla mnemotécnica para ordenarte los datos, te los anotás, los pasas de una planilla. Si pasa a cargar otra persona los datos por ahí, obvia una cosa, no sé. Entonces, cuanto menos, como decía Marcela hoy, intervinientes haya en un mismo proceso, es clave esto. O sea, lo que no quiere decir que una sola persona tenga que hacer todo, pero me refiero, siempre consensuado, y que cada proceso, en principio, es ideal que lo haga cada uno, como sea, un experimento, una toma de una muestra o la carga de datos, en definitiva. Aunque la carga de datos sea más sistemática, la puede hacer cualquiera, el proceso y la lógica, si los datos ya están escritos y es pasar y copiar una planilla de Excel a un paquete, no es tan difícil. Pero por ahí no los carga con la misma lógica, o le pone en vez de 1, 2, 1, 2, entonces carga los datos distintos. Entonces, siempre es conveniente que eso lo haga una persona. Es tan importante, perdón, Fernando, por eso es tan importante perderse el tiempo que sea necesario en el diseño del estudio. Totalmente. En la identificación de variables, que son los rasgos que uno va a medir de la muestra, en lo que se llama la operacionalización de variables. Exacto. La misma variable se puede hacer como continua y discontinua. Yo puedo tener hipertenso, abrir la hipertensión. Puedo poner un grupo como hipertenso y otro como normotenso. O puedo hacer el registro de la presión y después hacer una curva con las variaciones de la presión. O puedo segmentarlo. Por eso es lo que tenés que determinar vos antes del estudio. Eso. Y una vez que en base a cómo quiero presentar los resultados. Exacto, que es lo que decíamos. Cómo quiero procesar después los resultados, ¿no? Por eso la etapa del diseño es básica.
Una es preguntita. todo. Una pregunta, porque pasó así desapercibido. Si yo hago un trabajo multicéntrico, junto, qué sé yo, a todos los hospitales de zona sexta, ¿sí? De urología, de los servicios, y vamos a hacer, como por ejemplo hicimos el trabajo de cáncer de riñón, pero vamos a suponer que no vamos a la celularidad, sino que vamos a la parte quirúrgica. ¿Qué es lo lógico? ¿Que todos trabajen con la misma tabla o que envíen los datos y un solo hospital los procese? Lo ideal, Flavio, hemos trabajado y a vos te han dado muchas veces planillas también para que nosotros colaboremos en el hospital. Muchas veces la falencia que tenía eso es que no venía por ahí estandarizado, no sé, como nos pasa en próstata. Le debemos preguntar al paciente cuántos paños moja después de la prostatectomía radical. Entonces, bueno, y el paciente dice, bueno, uso 3 paños, pero ¿cómo son los paños? ¿Son toallitas íntimas femeninas? ¿Son pañales? ¿Son algodones que se pone el paciente? Entonces ahí cada uno ponía lo que se le ocurría, eso hizo que por ahí no podamos en un principio estandarizar, Claro. o que lo estandaricemos, pero solamente en nuestro hospital, y no sabíamos cómo lo usaban en otro. Pero lo estandarizamos después midiendo cuánto pesaba, ¿sí? O sea, ¿te acordás? No sé si te acordás. ¿No? Eso vino posteriormente con el peso. Lo importante es si es un estudio multicéntrico y hay varias instituciones involucradas, es imposible que haya uno solo cargando todos los datos. Lo importante es lo que decía Pablo, que estén claras las pautas de qué manera cada institución, o sea, que todas los carguen de la misma manera, que todas consideren positivo este caso, que todos consideren negativo esto, que todos consideren leve esto, o sea, que las pautas sean claras y que todos lo carguen de la misma manera, para que después los resultados sean comparables. Si no, generamos error en los resultados finales. Hay muchísimos estudios multicéntricos. El tema es que las pautas cuanto más claras y más detalladas sean las pautas, más fácil que los resultados sean comparables y llegamos a resultados verdaderos. Perfecto. No sé si alguien más tiene una pregunta. Yo creo que no claro quedó. Pablo, sinceramente clarísimo. Y bueno, no tengo, si hay alguna pregunta, bueno, la hacen, pero no tengo más que agradecer a todo el equipo de la Universidad de La Plata. Sinceramente, sepan que acá no hay conflicto de interés. No, aquí nadie nos paga, aquí nadie nada, absolutamente, de todo lo que estamos aquí, sino que es un poquito retribuir lo que uno aprendió como para pasárselo a otra persona, y creo que eso es la bondad y lo que mide a una persona en cuanto a la capacidad que tiene y la capacidad de dar. ¿Sí? No sé si quieren hacer alguna pregunta más. Si no, lo damos por terminado para el próximo. Bueno, entonces, perdón, Flavio, la semana que viene vamos a hablar sobre cómo discutir estos resultados, cómo interpretar un poco estos resultados y sobre cómo cargar la bibliografía. Las formas, también hay programas para cargar la bibliografía que nos simplifican. Bueno, les vamos a mostrar un poco de eso. Así redondeamos la idea y terminamos con la investigación. Así que bueno, buen fin de semana para todos. Bueno, gracias. Buen fin de semana a todos. Chao. Muchísimas gracias. Chao. Buenas noches.